Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Factor Humano. Hoy vamos a hablar de prevención de caídas. Vamos a hablar con la doctora Vanessa Pérez, especialista en otorrinolaringología, con el doctor Luis Bataller, especialista en neurología, y con Ricardo Miguel, fisioterapeuta. Tenéis la posibilidad de coger cita con la unidad de prevención de caídas, tanto a través de nuestra aplicación, la aplicación de IMED Hospitales, como llamando al call center o presentándose en el hospital y acudiendo a cualquiera de nuestros mostradores. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. Muchas gracias por sacar un ratito, Vanessa, Ricardo y Luis, para charlar en este podcast en Factor Humano. Hace no mucho me crucé con un dato que me sorprendió muchísimo, que si lo queréis matizar, por favor, adelante, y era que la esperanza de vida a un año en una persona mayor de 65 años con una rotura de hueso largo era del 50%, que me pareció increíble, ¿no? Y luego comprobándolo, pues efectivamente iban por ahí las cosas, ¿no? Lo cual, de alguna manera, objetiva la importancia de tener una unidad de prevención de caídas, ¿no? Entonces, Vanessa, tú eres la ideóloga, ¿no?, de esta unidad en IMED Colón. Si quieres, explícanos de qué está compuesta y, bueno, en líneas generales, cómo pueden acceder los pacientes a ella. Bueno, en principio, la idea de una unidad de caídas, de prevención de caídas, era por lo que comentas, la importancia que tienen las caídas en la sociedad, en la sociedad y en nuestros mayores. Hay que recordar que uno de cada 4 pacientes mayores de 65 años, persona mayor de 65 años, sufre una caída al año. Y eso se aumenta hasta el 50% en más de pacientes de 80 años o personas de 80 años. Eso implica una afectación a nivel social, personal, de salud psicológica y física para los pacientes, ya no solo de mortalidad, sino un paciente que se cae, una persona que se cae, a partir de ese momento tiene miedo a caerse y evita situaciones de su vida normal que afectan a la calidad de vida. Ya no hablamos de solo mortalidad, que por supuesto es muy importante, sino en la calidad de vida de estos pacientes y que podemos intentar evitarlos con este tipo de unidades. ¿En qué consiste? Bueno, pues la idea fundamental es detectar en un primer momento qué pacientes son susceptibles de caer y, una vez detectados, diagnosticar, si se puede, cuáles son la causa o las múltiples causas que puede tener, que es lo más probable, y actuar sobre ellas y hacer un tratamiento de rehabilitación o de fortalecimiento de su estado para que intentar evitar estas caídas. Entiendo que la unidad, tal y como la habéis conformado, está compuesta por ti, que eres especialista en otorrinolaringología, Ricardo y su equipo, que son fisioterapeutas y preparadores físicos, y Luis, que llevaría la parte neurológica. ¿Cómo decidís esta derivación de los pacientes? Es decir, ¿qué tipo de paciente se queda cada uno? Bueno, Luis y yo nos conocemos ya de antes, hemos trabajado juntos antes y la verdad es que siempre hemos tenido muy claro qué tipo de pacientes vemos cada uno y tanto él tiene conocimientos más que de sobra sobre otorrino y yo tengo menos de neurología, pero bueno, cuando veo un paciente que no es un problema del oído, sino que es un problema que considero neurológico, sé que lo tiene que ver Luis. Entonces, la derivación dependerá un poco del tipo de paciente. Pero hay pacientes que no van a ser ni neurológicos ni otorrinolaringológicos, sino que van a ser pacientes frágiles, que se llaman, que puede ser que no tengan una patología en concreto, pero que son pacientes que por las múltiples causas de factores que tienen ellos, vaya a haber un problema y una posible caída. ¿No, Luis? ¿Qué opinas tú? Sí, claro. Yo pienso que, sobre todo, lo que nos preocupa, como tú has dicho, es que a partir de los 65 años van aumentando las probabilidades de tener enfermedades desde nuestras áreas de trabajo que facilitan las caídas, ¿no? Y si el pronóstico de vida es tan pobre en una persona de 65, imagínate una de 85, ¿no? Y bueno, los problemas, las enfermedades que llevan al paciente a caer, pues hay un grupo muy grande de enfermedades. Algunos son más neurológicas, otros como el parkinsonismo, las enfermedades vasculares del cerebro o la propia fragilidad muscular del paciente anciano.
y luego hay otras más relacionadas con la propia función del equilibrio propia del otorrino, ¿no? Del sistema vestibular. Bueno. O sea, un paciente, ¿no?, que esté en su casa escuchándonos ahora y quiere entender si es candidato o no a una unidad de este tipo. ¿Qué signos o qué síntomas debería detectar para considerarse candidato, o sea, para animarse a acudir a esta unidad? Bueno, la mayoría de los pacientes que lo sufren, yo creo que nos entienden mientras estamos hablando, porque es la persona mayor que tiene problemas para desplazarse, para estar de pie, para subir escaleras, bajar escaleras, entrar como comodidad en un autobús, etcétera. Son pacientes que empiezan a tener problemas para caminar, necesitan del apoyo de un familiar, de un cuidador, un apoyo de un bastón, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente mayor conoce el problema porque lo sufre y es muy frecuente, de hecho, en la población general. Claro. Entiendo que antes hablabas también del paciente frágil, ¿no? Que entiendo que es, cuando dices fragilidad te refieres a fragilidad de competencia musculoesquelética, ¿no? Que aquí entiendo, Ricardo, que vosotros jugáis un papel fundamental también en la valoración de estos pacientes y ahí sobre todo, ¿cómo iniciáis esa valoración? Sí, efectivamente, lo que haríamos en esa valoración sería diferentes test funcionales, como puede ser un Time Up and Go, que es levantarte de una silla, recorrer 3 metros y ver cómo se desenvuelve en esa tarea dándose la vuelta y volver a esa silla y sentarse. Test de equilibrios unipodales, test de, por ejemplo, subir a un cajón y cómo se desenvuelve. Hay test aeróbicos también, que los pones en una cinta andar durante X minutos y ves también cómo se desenvuelve esa persona. Y después plataformas de fuerza que disponemos en el área de fisioterapia, donde ahí también podemos ver el balance o el desbalance que puede haber de una pierna con respecto a la otra, aparte de lo que considero también muy importante, que son los test de fuerza. Los test de fuerza que nos están indicando si hay mucha simetría de una pierna con respecto a la otra, o esa sarcopenia que suele darse en población mayor, y eso es muy relevante a la hora de tener una funcionalidad y desempeño en la vida diaria. Claro, uno de los factores que ayudan a la fragilidad de estos pacientes es la osteoporosis. Entonces, Claro. bueno, IMED Colón tiene una unidad de osteoporosis que, por supuesto, si detectáramos algún paciente subsidiario, pues sería una cuestión de estudiarlo de forma conjunta. Claro, claro. Me imagino que tu experiencia, Ricardo, tendrás muy claro que los pacientes se benefician del ejercicio físico a cualquier edad, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando intentamos convencer a algún paciente para que se inicie en esto, pues tiene las típicas ¿no?, autoexcusas de esto ya estoy muy mayor, o me voy a lesionar, Sí, o sí. esto no es para mí. Hay veces que hay bastante resistencia, porque hay muchos pacientes o muchas personas mayores que no están acostumbradas al ejercicio. Entonces, generar esa adherencia, hay como un tiempo en el cual pues, se puede hacer un tratamiento combinado de ejercicio de fuerza, ejercicios de equilibrio, algo muy sencillo, mandarles algo para casa, que tampoco estén mucho tiempo sentados en casa, que muchas veces sucede que están demasiado tiempo sentados, y eso al final, el problema que tenemos a nivel de nuestra sociedad es que hay demasiadas personas sedentarias. Aunque hagas 1 hora de ejercicio, después si estás 6 horas sentado, eso es un problema. Entonces, al final, cuando ven pasadas las semanas que mejoran su funcionalidad, que ya se ponen a una pierna manteniendo el equilibrio, que pueden subir a un cajón sin ningún tipo de problema, pues eso genera una adherencia increíble. Y lo que buscamos nosotros a través de la fisioterapia es que ese paciente sea autónomo, la autoeficacia que llamamos nosotros, que pueda mejorar sus relaciones sociales, que salga más a la calle, que no tenga miedo de desplazarse, que eso muchas veces sucede, que tienen miedo incluso de salir a la calle y de desenvolverse con el entorno. Claro. Y Vanessa, esto es un servicio ya dirigido a, como decía Luis, personas que saben que son candidatas a este tipo de servicio, o recomendarías que como medida preventiva
Yo creo que, apoyando lo que decía Luis, el tema de que quién tiene que acudir, una persona que se sienta inestable, una persona que se sienta inestable al caminar o que no esté seguro, como Sí. decíamos. Eso y fundamentalmente la persona que ya se ha caído. Una persona que ya se ha caído se tiene que valorar porque se ha caído. Entonces yo creo que uno de los sitios donde este problema se diagnostica más es en urgencias, por lo cual estamos en contacto con el servicio de urgencias del hospital para que cuando llegue este tipo de pacientes se les informe de la unidad. Claro. El servicio de geriatría también, en principio hablamos con ellos y sabemos que si hemos tenido una caída es importante que lo valoremos, porque puede ser que simplemente modificando un tratamiento o a veces dentro del otorrino hay el tipo de vértigo más frecuente que hay, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, genera una inestabilidad en los ancianos que no lo cuentan como tengo un vértigo que me gira todo, sino que lo diagnosticas cuando haces unas maniobras posicionales, por lo cual a todo paciente que tiene inestabilidad hay que hacerle las maniobras. Y eso, si no se le estudia, no se ve. Y muchas veces con eso mejora la inestabilidad. Claro. Y al mejorar la inestabilidad, disminuyen las caídas. Por lo cual, es un círculo que, entre todos, yo creo que podemos ayudar al paciente. Claro. Me ha parecido muy interesante esto que comentabas de la parte de otorrinolaringología. A grandes rasgos, o si quieres entrar en el detalle, a mí ya sabes que me encanta, de qué consistiría esa valoración por parte de otorrinolaringología. Claro, ¿por qué un otorrino en una prevención de caídas? Si el Ajá. oído está muy alto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues en principio dentro del oído yo estoy especializada en los trastornos del equilibrio y entonces en el oído interno tenemos las dos zonas, la zona que es la zona anterior donde está la audición y la zona posterior que es donde está todo el tema del equilibrio. Dentro de la patología del oído interno tenemos patología del vértigo, pero es que no solo tiene por qué ser vértigo, que es un fallo muchas veces agudo de la pérdida de la función del oído posterior, sino que muchas veces la propia edad hace que perdamos, igual que audición, pues perdemos equilibrio. Y esto se puede ver reflejado en una inestabilidad en la marcha. ¿Qué solemos hacer? Aparte de una exploración otoneurológica completa, lo que sí que valoramos son test para ver si los canales semicirculares funcionan correctamente, con una patología que tenemos en el hospital. Y luego además provocamos, por supuesto, unas maniobras posicionales porque el tipo de vértigo más frecuente, como he comentado antes, es el vértigo posicional y este puede afectar. Entonces, en principio, a nivel otorrinolaringológico valoraríamos esto y en todo caso, si necesitáramos, utilizaríamos también una posturografía. Pero que teniendo la plataforma de fuerza también nos puede ayudar a ver el centro de gravedad. Pero si es necesario se solicitaría igualmente. Claro. Y entonces de la mano, o sea, de la misma manera que Vanessa explicaba un poco en qué consistiría esa valoración desde la parte de la otorrinolaringología, Luis, ¿cómo sería la parte de la neurología? Bueno, la parte de neurología depende más de la exploración física del médico que de aparatos, aunque es importante para descartar algunas enfermedades, pues considerar hacer pruebas de imagen cerebral, etc. Y una parte que nos ha comentado que también es muy importante es que, digamos, desde el punto de vista de la atención más integral del paciente, que una de las causas más frecuentes de caídas es la sobremedicación por otros muchos motivos. Por ejemplo, la gente mayor generalmente toma fármacos para la depresión, tranquilizantes, etcétera, que no lo saben bien, pero muchos de ellos pueden mermar la capacidad del equilibrio del paciente. ¿Vale? Es decir, una valoración neurológica completa incluye pues, la evaluación física del paciente, la exploración física para descartar problemas como la enfermedad de Alzheimer, como enfermedades vasculares cerebrales, como la enfermedad de Parkinson, como afectación de los sistemas sensoriales que producen enfermedades comunes como la diabetes, por ejemplo. Y algunas de estas enfermedades sí podemos tratarlas para mejorar el equilibrio del paciente. Claro. Ya sabéis que yo me gusta incidir mucho en esto que llamo la medicina 3.0, la medicina que pretende, ¿no?, que el paciente, en colaboración con sus médicos o sus profesionales sanitarios, pues conviva o digamos, se introduzca a sí mismo en una serie de procesos para evitar la aparición de enfermedades o para detectarlas a tiempo, ¿no? Y hablabas ahora de muchas enfermedades que tienen cierto componente hereditario, ¿no? Bueno, algunas de ellas, sí, como algunas más específicas, menos frecuentes, pero son familiares y tienen que ver con sistemas neurológicos que controlan el equilibrio, como un grupo de enfermedades que llamamos ataxias, que son poco frecuentes, como digo, entran dentro de eso que llamamos enfermedades raras, pero que en conjunto no son tan infrecuentes y que no es raro que en la consulta diagnostiquemos
estos pacientes que vienen a nuestra consulta o a la consulta del otorrino o a ambas. Claro. Tampoco pues la línea de eso, ¿no? De buscar también o motivar a los pacientes a que acudan a esta unidad, no solo cuando se sientan inestables, sino cuando sospechen que puedan acabar derivando en una situación de este tipo, pues porque tienen familiares afectos de este tipo de patologías o porque, bueno, por el motivo que sea, ¿no? Que animarles a acudir antes de que sea, como hablábamos antes, demasiado tarde, ¿no? Estaba pensando sobre todo en pues las personas que cuyos padres ya son ancianos o están llegando ya a edades avanzadas y van a empezar a vivir solos, pues también animarlos, ¿no? A que los traigan, pues lógicamente para que tengan al menos la garantía de que, bueno, no la garantía, pero que por lo menos se animen, ¿no? O sea, que entiendan que el beneficio es que la probabilidad de que se caigan es menor, ¿no? Claro, porque es que una caída no implica solo él se ha caído, implica que moviliza a toda la familia, porque cuando la persona mayor se ha caído, Claro. se queda inmovilizada, si hay una fractura de cadera, si hay una fractura de fémur, implica toda la estructura familiar, aparte de los problemas que puede conllevar. Entonces, yo creo que para toda la familia es preferible que Claro. el paciente no se caiga, como podemos entender, Claro. que no, y si se puede prevenir, muchísimo mejor. O sea, que yo creo que sí, ¿no? Que el mensaje sería ese, es decir, oye, si tus padres están viviendo solos, ya tienen cierta edad, pues por lo menos anímales o acompáñales a esta unidad, vamos a valorar en qué estado se encuentran, cómo les podemos ayudar y por lo menos que pues, estéis tranquilos de que en un porcentaje muy elevado estamos evitando una caída que va a complicarnos sobre todo la vida de ellos, pero a toda la familia, ¿no? Y el hecho de que no se caigan, que no tengan miedo a caerse, que puedan salir a la calle, eso también les da una libertad, Claro, una autonomía que da claro. una calidad de vida que yo creo que es importante en este momento en esta sociedad. Y Sí, es que yo considero que es importante que las personas se hagan mayores con calidad, que aprendan a entender, o sea, que entiendan que el ejercicio físico y hacer una prevención de cara a cuando una persona se hace mayor, pues yo lo veo como muy necesario. De hecho, desde que se inicia, por ejemplo, en mujeres la menopausia, que ahí ya tenemos un problema con el tema de la pérdida de mineralización ósea, con la osteopenia, osteoporosis, eso también conlleva que conforme van pasando los años, pues puede acarrear este tipo de problemas, ¿no? Una caída que pueda haber una fractura y ahí pues entres en un círculo que cuesta salir. Si no, se da con una unidad que se detecte ese tipo de casos y se eduque al paciente o a la persona a que es necesario ese tipo de trabajo. Pero vosotros, Ricardo, en vuestra valoración del paciente, antes has hablado, ¿no? De las distintas tecnologías con las que cuentas pues, para entrenar, para hacer ese seguimiento, pero en esa valoración podrías, de alguna manera, explicarlo como han hecho Luis y Vanessa, ¿no? ¿De qué se compone esa valoración inicial por vuestra parte? Vale, en esa valoración lo que hacemos, bueno, después de, en principio, si entrara dentro de lo que es la unidad, pues se haría un cribaje y habría que ver si es un paciente con un problema vestibular, un paciente con una enfermedad neurodegenerativa o un paciente, un anciano frágil. Entonces, dependiendo del diagnóstico que se ha emitido tanto por el neurólogo como el otorrino, pues a partir de ahí sería un tipo de valoración más enfocada a un problema vestibular, que ahí entendemos que lo que hay que hacer con ese paciente es mejorar su relación con el entorno, con el sistema sensoriomotor, porque ahí hay una pérdida de control a nivel ocular, a nivel vestibular, del oído y a nivel de movilidad del cráneo, de la cabeza. Y nos encontramos muchas veces que este tipo de pacientes tienen mucha rigidez, mucha kinesofobia. Hay un componente de miedo-evitación a movimientos, porque como saben que hay ciertos movimientos que le van a provocar vértigos o mareos, pues eso lo evitan. Entonces hay que volver a reeducar ese sistema somatosensorial a hacer esos movimientos y que tu sistema nervioso central reconozca eso como un patrón normal. Si fuera una enfermedad neurodegenerativa, ahí se hacen diferentes tipos de test, como pueden ser ver la rigidez que tiene, si tiene
una falta de flexión de cadera, que eso es importante también a la hora de desplazarte. Claro. De hecho, muchas de las caídas que nos encontramos, por ejemplo, con pacientes con un síndrome parkinsoniano por medicación, que los hay, el problema que tienen estos pacientes es que tienen mucha tendencia a la caída porque al final van con una flexión de columna, con poca flexión de cadera, y eso hace que al final la caída está como muy presente. Entonces intentamos reeducar a ese paciente a mejorar ese patrón de la marcha, y después con un paciente frágil sería valoración de fuerza, valoración de funcionalidad con diferentes escalas como puede ser Tinetti, Berg, hay diferentes tipos de escala. Y valoración en cinta para ver el componente aeróbico, y después las plataformas de equilibrio. Y en base a eso, pues ya lo que comentamos al paciente es lo que nosotros llamamos un reto, y es ofrecerle un sistema de trabajo en el cual tenga como una adherencia de venir al menos un par de veces a la semana, para indicarle pues ejercicios y que se sienta poquito a poco pues eso, con esa autoeficacia que nosotros llamamos, que con más funcionalidad y con ejercicios totalmente controlados en base a ese cribaje que he hablado desde el principio. Un problema vestibular, neurodegenerativo o anciano o paciente frágil, persona mayor. Frágil. Claro, esto es lo que lo que hemos dirigido un poco la unidad, pero está claro que cada paciente es un mundo, porque un paciente vestibular puede tener una fragilidad, o sea, una debilidad muscular, entonces necesite varios componentes del tratamiento, y esto es lo que se hace una valoración inicial y se trabaja en función de esto. Claro. Antes has mencionado Reto, ¿no? Que es digamos, los programas que diseñamos aquí en el centro, que combinan sesiones de fisioterapia con sesiones de ejercicio físico, ¿no? Exacto. Y esto, como has comentado, lo diseñáis casi de una manera personalizada. Sí, lo diseñamos de una forma personalizada, depende del paciente y de la disponibilidad que tenga, porque en pacientes, por ejemplo, mayores, hay veces que tienen que venir acompañados o les tienen que traer, entonces hay veces que hay pacientes que por disponibilidad tienen toda la del mundo, pueden venir hasta 3 veces a la semana, hay pacientes que solo pueden venir una, pero lo ideal para nosotros es que tengan una adherencia de al menos un par de veces a la semana, porque si no es difícil generar adaptaciones musculares. Claro. Entonces lo ideal sería un trabajo como continuado. Pues también ofrecéis la posibilidad de monitorizar el entrenamiento fuera del centro. Exactamente. ¿No? Eso también tenemos un sistema que es de monitorizar con pulseras de actividad y mandamos ejercicios que al paciente se le graba y se le manda, y eso lo puede hacer en casa también. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, por mandar un mensaje claro a los posibles pacientes de esta unidad, al final es una unidad multidisciplinar, una unidad que tiene una valoración otorrinolaringológica, una valoración neurológica y, por supuesto, de estado físico, ¿no? Candidatos a esta unidad, pues, lógicamente, cualquier paciente que sienta cierto nivel de inestabilidad, o cualquier paciente cuya familia entienda que el paciente se va a beneficiar de una valoración que pueda evitar una caída que tenga consecuencias graves, ¿no? Al final estaremos disponibles, la unidad per se, la de prevención de caídas, estará disponible en la aplicación, estará disponible también, o se podrá coger cita también a través del call center o acudiendo aquí al centro a cualquiera de nuestros mostradores. También existe la posibilidad, como comentabas, de que el paciente sea derivado a la unidad desde urgencias, medicina general o cualquier especialista de la casa que entienda que el paciente es candidato. Aquí en Unimed Colón nos gusta mucho interactuar entre especialidades, contarnos lo que hacemos los unos a los otros y por lo tanto, pues, bueno, el objetivo es este, ¿no? Facilitar la prescripción de los servicios que hacemos los unos y los otros. No sé si hay algo más que queráis añadir para puntualizar este mensaje. En cualquier caso, seguro que nos podremos emplazar en un futuro próximo a otro podcast, quizá ya hablando de nuestra experiencia, pudiendo incluso compartir nuestros propios datos. Y nada, reiterar el agradecimiento y la ilusión, ¿no?, de tener este tipo de unidades que claramente tienen
que aportan tanto, ¿no? a Sí, la sociedad, y claro. que para eso estamos aquí. Da mucha ilusión este tipo de unidad, porque podemos ayudar y ofrecer muchísima calidad al paciente para mejorar Claro. su calidad de vida. Bueno, aumentar la esperanza de vida saludable, ¿no? Que decimos tantas veces, ¿no? Que es Sí, la cantidad de años que vivimos con calidad de vida, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer aquí en IMED Colón y que seguro que lo vamos a conseguir. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. gracias. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.